Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Vamos a estar con temas que son prioritarios, por qué no decirlo, estratégico respecto de lo que significa la interconexión entre las distintas provincias de la República Argentina, esta mirada federal de la que nos está hablando el gobierno, no sin antes decir de que, bueno, tendrá ya de por sí una labor que es elefanteásica. Lo digo esto en virtud de que el gobierno tiene que encarar determinados tipos de desafíos sobre determinadas políticas que son de alguna forma aberrantes, y no lo digo en forma peyorativa, sino que tiene que levantar un muerto. Y digo levantar un muerto porque a nadie se le escapa que la República Argentina en su extensión ha tenido que resolver muchos problemas de logística. Cuando uno habla con empresarios de la zona centro o de la región centro del país, siempre se escuchó de que tenía problemas respecto de los costos de la logística si tenía que trasladar, por ejemplo, la línea blanca, que es una producción de la cual es característica Rosario, llevar una heladera a Salta les costaba lo mismo que sacarla del puerto de Buenos Aires a Ámsterdam. Bueno, estas asimetrías que se van sucediendo parece ser que los gobiernos no lo han entendido. Lo digo en el sentido de que hay algunos gobiernos que han sido muy, mañosos, como para poder interpretar de lo que significa esta actividad que tiene que ver con el transporte. ¿Por qué? Si usted se pone a pensar, en los Estados Unidos hay un tren que le llaman el tren de la lechuga, que sale desde California, desde Sacramento, bueno, y llega a Nueva York, atraviesa todos los estados. Acá todavía seguimos con camiones. En 1860 los Estados Unidos interconectó prácticamente continentalmente desde una costa, desde la este a la oeste. En 1879 eso de alguna forma se concretó. Abraham Lincoln fue quien se encargó de eso. Digo y traigo estos ejemplos a colación porque muchos son muy proclives a decir que son las cosas buenas que se hacen en el norte, pero al final cuando toman el gobierno no lo hacen. De allí que nosotros creíamos que era muy conveniente charlar con Diego Giuliano, quien es subdirector de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. ¿Por qué lo digo? Porque hay un plan federal que está empezando a poner en marcha el gobierno nacional y que seguramente tendrá su impacto en muchas localidades de la provincia de Santa Fe, la provincia de Chaco, la provincia de Corrientes, de Salta, de Buenos Aires. Es el plan federal en su conjunto. Pero claro, para esto hay que dar pasos. Y para poder conocer de qué se trata de un plan, por ejemplo, metropolitano para la ciudad de Rosario, importante ciudad del interior del país, donde está el complejo oleaginoso y cerealero exportador más grande del mundo, seguramente debe tener una repercusión. Con este breve introito le vamos a dar la bienvenida a Diego Giuliano, quien es el subdirector de la CNRT. ¿Cómo te va, Diego? Hola, un gusto muy grande, Aldo, poder compartir con vos esta comunicación y conversar sobre temas que no solamente le interesan a la región, a nuestra región, sino que tienen impacto en todo el país, como lo que estabas contando. Claro. Bueno, Diego, sabemos que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte es un organismo descentralizado, pero que depende del Ministerio de Transporte, allí donde se fijan políticas que son estratégicas respecto de lo que puede ser el impacto para todos los argentinos. Bueno, lo que nosotros queríamos que nos cuentes en esto de regulación, el hecho de fiscalizar o controlar, en primer lugar, para quien se vaya a fijar que es la CNRT, qué diferencia hay y después, bueno, cuáles son los planes, los programas o los proyectos que están encarando y, bueno, que te compete, ¿no? Así es, así es. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte, cuya sigla es la CNRT, y que a mí me ha tocado estar en su dirección en este tiempo, es una reguladora, control del transporte, desde el punto de vista del automotor, de pasajeros y de cargas, y ferroviario, pasajeros y cargas. Es decir, nosotros tenemos la obligación del transporte en todo el país, justamente... en el transporte terrestre. Sí, estoy acá cerrando Sí. En el transporte terrestre estaba cerrando una llamada que estaba ingresando, discúlpame, no hay Aldo. problema, no hay problema.
por eso nuestra tarea tiene que ver con eso, tiene que ver con una tarea de prevención en materia de siniestralidad, pero también de regulación. Y este es un momento histórico importante, sobre todo en algunos ámbitos, como por ejemplo el ferroviario, puesto que hay toda una política nacional dirigida a la reinversión, a volver a invertir en ferrocarriles, algo que había sido suspendido durante un tiempo. Nosotros tenemos que volver de los años 90 en materia ferroviaria, pero además de eso tenemos que volver de una suspensión, por ejemplo, de los contratos con China, que se están retomando desde el Ministerio de Transporte en estos días y ya con objetivos concretos y con, le diría, algunas cuestiones muy claras como la inversión de 4.690 millones de dólares para la reactivación ferroviaria. Algo que vos recién comentabas, que es el gran tema del flete, del costo logístico, de cómo hacer que el federalismo sea verdad, no solamente en el folclore o en la expresión, sino que sea verdad en los costos, en las posibilidades, en las oportunidades, por ejemplo, de un productor que en Salta hoy está en enorme desventaja respecto de un productor pampeano para llegar al puerto, y eso tiene nombre y apellido. Esto significa reactivar ferrocarriles. Por lo tanto, es nuestro objetivo hoy, obviamente, hacer eso, acompañarlo, y creo que tanto el presidente Fernández como el ministro Meoni están haciendo pasos definidos en este tema. Bien, respecto de estas acciones en materia ferroviaria, ¿cuáles son las planificaciones que en el corto plazo se van a instrumentar? Hay ya algunas decisiones, se han impulsado algunos ramales, lo hemos estado siguiendo, y nos gustaría que nos cuentes cuál es el objetivo detrás de cada ramal, de los 3 ejemplos más importantes, Diego. Bueno, es muy claro eso, y sobre todo la posibilidad de sintetizarlo, ¿no? En algunas cuestiones definidas, como les decía antes, hay 3 ramales vinculadas a la carga, que tienen que ver tanto con el grano cargas, el ferrocarril norpatagónico y el ferrocarril San Martín, que van a recibir una importante inversión. Fíjense que el tren requiere, y esto lo compartimos alguna vez, el tren requiere de una alta inversión del Estado para poder primero ponerlo sobre las vías, generar infraestructura y luego correr un tren. Ahora, también está probado que el tren siempre te devuelve. El tren siempre le devuelve a la sociedad, le devuelve al desarrollo económico, le devuelve a la conectividad. Devuelve, digo, el costo de su inversión inicial y se multiplica. Por eso esta decisión estratégica de avanzar a un transporte multimodal, ¿verdad? A un transporte en donde convivan y se complementen el tren, el camión y el barco, sobre todo en una región como la región del Gran Rosario, del Gran San Lorenzo, que hoy concentra más del 70% de la salida de la producción agropecuaria y aceitera argentina. Y eso requiere de esta multimodalidad, eso requiere de esta inversión fuerte para poder incluso llegar a la hidrovía. No se puede hablar solamente de la hidrovía sin hablar del tren y en este caso del camión. Y de cómo llegar y de qué manera y cómo se van a complementar hasta 300 kilómetros el camión, en distancias más largas el tren, y cómo además va a llegar a una zona que es una boca de un embudo tan importante como estos puertos sobre el Paraná, sobre la hidrovía, pero que además requieren también esa convivencia con comunidades como Puerto General San Martín, como Timbúes, como el propio San Lorenzo, para justamente lograr una convivencia razonable, o un obstáculo o una cuestión que termine siendo dificultosa. Te lo digo eso, Aldo, porque estamos trabajando en Cosecha 2021, como una manera desde todos los ámbitos, la provincia de Santa Fe y la Nación, cómo hacer para tener un traslado al puerto, a los puertos, de la mejor y de la manera más segura posible. Así que esos son algunos de los ejemplos que
que podemos dar. Bien, ahora como para hacer un poco de docencia, me gustaría compartir esto contigo. Es decir, en un primer momento, cuando se nacionalizó el ferrocarril, creo que leí sobre el tema de los argumentos que se dieron en su oportunidad, porque teníamos un problema los argentinos. Por ejemplo, se hablaba de que las producciones de algodón del Chaco eran compradas por una empresa inglesa, fijaban el precio del flete. La empresa que trasladaba el algodón era inglesa, los seguros que se pagaban en ese traslado desde Chaco a Buenos Aires eran ingleses y las empresas de reaseguro eran ingleses. Las empresas de barcos eran inglesas y los seguros y los reaseguros eran ingleses. Ergo, para estas empresas le quedaba de cada 3 cosechas 2 y al productor solo 1. Esto es una mirada en su momento y bueno, y como decías vos, en el 90 todo esto se modificó y estamos padeciendo lo que padecemos. Ahora, ¿con qué expectativa los productores hoy pueden encarar, digamos, o empalmar en estas políticas que ustedes están diseñando y que seguramente no van a ser aquellas en las cuales prácticamente tenían que regalar todo su esfuerzo, ¿no? Ahora, vos fíjate qué paralelismo histórico que vos llevas adelante, que vos realizás, y que puede ser también hoy analizado desde otra perspectiva. Vos fíjate que el modelo de concesionamiento ferroviario de los 90 tuvo mucho que ver, sobre todo en la carga. En pasajeros le diría que casi fue la eliminación del sistema. Por lo menos en el país, no así en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, donde el tren de cercanía o el tren de proximidad siguió siendo muy importante. Pero los trenes de cercanía en el país fueron, en materia de pasajeros, fueron eliminados, prácticamente eliminados. Y en la carga, el modelo de concesión era el modelo del gran dador de carga, es decir, ¿quiénes fueron o son los concesionarios ferroviarios los principales dadores? Ferroexpreso Pampeano, Loma Negra o La Barría, en el caso de NSA tiene que ver también con la más importante aceitera General Dehesa en este momento, que también controla el sistema. Ese modelo hoy está en un nivel de redifusión, la posibilidad de modificar los términos de esas concesiones ferroviarias, y esto en materia de cargas. Este es el objetivo. En cuanto a pasajeros, hace unos días tuve una reunión con Martín Marinucci, que es el presidente de Trenes Argentinos, en este caso operaciones. ¿Para qué? Para discutir, para ponernos al tanto, fundamentalmente, con el senador Lewandowski, aquí del departamento Rosario, sobre la posibilidad de un tren de cercanía en una ciudad que tiene un impacto urbano y una cantidad de población metropolitana como la zona del Gran Rosario. Y esto ha sido también un trabajo muy interesante de ver cómo podemos unir metropolitanamente a nivel pasajero a estos centros urbanos, ya no en grandes extensiones, sino en la posibilidad de tener en Cañada de Gómez o en Villa Constitución un origen y destino hacia Rosario que le pueda permitir a las personas, a los ciudadanos de las distintas ciudades intermedias o pueblos acceder rápido a una conexión barata y sana, ecológicamente sustentable, que es el tren metropolitano. Esta es otro de los grandes desafíos que hemos podido conversar y te diría ya establecer planes concretos de cómo traer esa oportunidad del tren, que no solamente hay que inaugurarlo, hay que sostenerlo, hay que seguirlo. Por eso nosotros desde la CNRT, que somos un órgano de control ferroviario en todo el país, lo que hacemos es ponernos a disposición, trabajar juntos con los operadores, ponernos a disposición del municipio, de los presidentes de comuna, para justamente hacer posible este esfuerzo colectivo que significa un tren en una región. Bien, ahora, desde esa perspectiva y cuando se habla, yo recuerdo haber tenido en su momento una
referencia respecto de lo que era el plan estratégico Rosario. La pregunta es, en esta interconectividad, digamos, que se va a generar a través de una multiplicidad de elementos como lo es un barco, un tren, ¿qué aspectos modificarían la vida de la región? Y digamos, y eso como limitación extensiva, ¿cuáles serían los beneficios para todos los argentinos, más allá que pareciera ser que los negocios se hacen en la zona de la región centro, ¿no? Bueno, el desafío es que tengamos un federalismo verdadero, real, no solamente folclórico, y esto significa inversión, significa compartir recursos y compartir competencias. En materia de transporte, el desafío del ministro Meoni, y por supuesto del gobierno del presidente, ha sido específicamente esta multimodalidad, esta oportunidad de conectar lo que es la gran autopista, que es la hidrovía, la gran, digamos, autopista desde el punto de vista del río Paraná, que es la hidrovía, con la inversión que eso significa, conectarla con la modalidad del tren de larga distancia en cargas y del camión de corta y media distancia a nivel terrestre, a nivel automotor, que nos permite un sistema equilibrado, que nos permite un sistema en donde se conviven desde las distintas modalidades de transporte, donde no haya hegemonía excluyente de uno respecto del otro. ¿Se entiende? Esta es la tarea. Fíjate que la adenda 4 y 5, que son las adendas suscritas por el presidente Fernández en los últimos tiempos, los últimos días, del contrato con China, sí. Tiene que ver con esto. 4.690 millones de dólares, por supuesto en un plan a corto, mediano y largo plazo, pero con un impacto de 28.000 puestos de trabajo. Bien. Entonces, el tren tiene, esto digo desde la perspectiva ferroviaria, el tren se había quedado muy atrás y al tren hay que justamente empujar toda esta política de reactivación ferroviaria para el equilibrio que vos preguntabas, ¿no? Cuando se refiere a los 28.000 puestos de trabajo, digo, estamos hablando de los talleres cercanos a la ciudad de Rosario, que creo que es Pérez, estamos hablando de los talleres de Tafí en Tucumán, estamos hablando de que se va a reactivar de alguna manera, o cuáles, ¿se van a traer los vagones o no? ¿O cuál va a ser la participación de la República Argentina en el terminado de ese parque rodante, digamos? ¿Hay algo de eso hablado? Bueno, por supuesto que esa magnitud de puestos de trabajo tiene que ver con las distintas o los distintos rubros que hacen a la vida ferroviaria, que van desde lo específicamente mecánico, técnico, hasta las cuestiones operativas y lo que además significa en materia de reparación, de construcción, de creación de nuevas vías o de reparación de las que ya están existentes y que están en muy mal estado. Sí te digo que la adenda del contrato chino lo que está también indicando es la compra de 111 coches que tienen que ver con vagones específicos, pero claro que eso activa toda una industria, que es la industria ferroviaria, que obviamente la Argentina tiene que ir recuperando. Así que yo creo que esto es la planificación global del tema. El gran desafío es tener políticas públicas de alcance en este tema, que podamos persistir en estos temas. Hubo un tiempo en donde estos objetivos se fueron deteriorando y las inversiones no se hicieron lo suficiente. Y yo creo que esto tiene que ver con ponernos de acuerdo en las cosas esenciales. El tren es importante, el tren realmente trae desarrollo, devuelve con creces lo que uno invierte en un tren. Es importante mantener un equilibrio en materia de transporte multimodal. Eso hace a algo que no tenemos que olvidarnos, que no es solamente el desarrollo económico, sino la sustentabilidad de ese desarrollo. Y nosotros desde CNRT venimos haciendo un trabajo en ese sentido. Mirá, Aldo, cuando yo llegué a la CNRT, esto fue los primeros días del año pasado, nos tocó asumir con José Arteaga la dirección de este organismo. Vimos que había una concentración muy fuerte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo te diría,
el 82% del personal de la comisión que regula el transporte argentino estaba en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ni siquiera en la provincia de Buenos Aires. Esto nos indicó de inmediato una necesidad de dar vuelta ese organismo. Darlo vuelta no es simple, por supuesto, no se hace de un día para el otro, pero estamos en un plan de refederalización que tiene que ver con todo esto, ¿no? Sí. Que tiene que ver con ampliar las delegaciones en el interior, ampliar que no solamente tengamos controles automotores, sino también ferroviarios. Es decir, generar un organismo federal, auténticamente federal, y eso significa presencia en el territorio. Quería rescatar de alguna manera una grajea pequeña, porque siempre nosotros aprovechamos para hacer un poquito de difusión de algunas situaciones que se han ido dando a lo largo de la historia. Es muy importante lo que decías, Diego, porque también recuerdo, uno ha encarado determinado tipo de materias en la facultad y dice, bueno, los tiempos del tren inglés, hasta las bombitas, el parque rodante, los asientos, el tapizado de los asientos, los repuestos, los vagones mismos, no se hacían en Argentina, no se hacía absolutamente nada. Todo absolutamente era trabajo para los trabajadores ingleses y nada para Argentina. De tener una participación es importante, no sin antes decir de que si hoy nos tenemos que estar planteando esta necesidad de tener que comprar 111 coches como para poder renovar o darle un nuevo impulso al ferrocarril, está íntimamente emparentado con lo que hizo José Alfredo Martínez de Hoz, donde toda la matricería de los ferrocarriles argentinos fue destruida y fue lanzada a los hornos de Somisa. Entonces hay que decirlo porque alguien destruyó todo esto. Esta tarea que ustedes tienen que encarar no es fácil, no es pequeña, y prácticamente es un desafío de volver a recomponer toda esta historia de derrotas, ¿no? Cuando uno no tiene un plan nacional o federal, es muy difícil que le interesen estas cosas. Sin embargo, me parece que es un desafío muy grande para ustedes. Sin duda, y si vos, como bien planteás, haces un análisis de lo sucedido en los últimos años, también es importante ver qué es lo que ha planteado, por ejemplo, el gobierno actual en esta materia. La semana pasada, el ministro Meoni puso en marcha lo que se llama Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado. Una manera de articular entre actores que tienen que ver con Trenes Argentinos Logística, Trenes Argentinos, eso es cargas, específicamente lo que es el Belgrano Cargas y todo lo que es el sistema de cargas, el sistema también de Trenes Argentinos Infraestructura, lo que hoy es ADIFSE, y Trenes Argentinos Operadora, que es SOFCEL, actualmente SOFCEL. Es decir, se está articulando, coordinando un sistema ferroviario que venía tironeado desde distintos lugares y que hoy encuentra justamente una armonización en ese sentido. Y además es algo que vos estás planteando, ¿no? El ministro hace 2 meses aproximadamente lanzó la CENADIF, que es toda la cuestión de la tecnología ferroviaria. Es decir, poder no solamente aplicar desde la Argentina tecnología que se puede desarrollar acá, sino también en coordinación con el resto del mundo, con el mundo ferroviario, poder producir en la Argentina lo que significa repuestos, mantenimiento y material ferroviario. Y esto es te diría, una propuesta de este último tiempo que el ministro Meoni ha desarrollado para que esto que vos decís de la dependencia absoluta del sistema respecto de un operador o de un país o de sea cual fuera ese país, no se repita. Y tengamos desarrollo nacional en este tema. Tenemos muy buenos técnicos, muy buenos ingenieros ferroviarios. Por supuesto que hay que siempre seguir creciendo en esta materia, pero cuando uno está cerca de este tema aprende a conocer, aprende a valorar y también te diría, a promover a todo lo que es la industria nacional ferroviaria, que se nutre, por supuesto, de la relación con el mundo, pero que genera material
y yo te diría conocimiento argentino. Sí, claro. En eso seguramente estará trabajando Salvarezza y el CONICET, y hay muy buenos trabajos de investigación sobre la materia, incluso desde el punto de vista comparado con otras regiones del planeta, de cómo se ha desarrollado el sistema del ferrocarril. Y lo que ha representado para cada uno de esos países. Nos vamos a correr de tema, si te parece. Recientemente se decidió y se resolvió en algunos distritos de la República Argentina volver a clases. Aclaro, digo, vamos a retomar el tema del ferrocarril porque seguramente es un tema importante y va a haber noticias permanentemente. Pero respecto del tema educativo, ¿qué relevamiento pudieron hacer en cuanto a lo que significó el transporte con esta vuelta a clase de los chicos, no? Bueno, yo quiero en este tema plantear alguna cuestión vinculada a qué cosa, a que volver a clases en el medio de una pandemia y sin tener todavía una vacuna, digamos, expandida en todos los sectores, tiene complejidad. El proceso de vacunación en la Argentina está creciendo, se hace un esfuerzo enorme, pero estamos volviendo a clases, en el caso de la Ciudad Autónoma, el 17 de febrero, en buena parte de las provincias argentinas, el 1 de marzo, y ahora ya en otras tantas, en otros niveles educativos. Por supuesto que es un gran desafío comunitario. Clases presenciales en pandemia genera toda una cuestión colateral, como es, por ejemplo, las aglomeraciones, la necesidad de un transporte público con más frecuencia. Nosotros venimos de un transporte público de pasajeros que, por ejemplo, en el área metropolitana de Buenos Aires, para tener datos, estaban alrededor de 4.600.000, 4.800.000 pasajeros, y que se redujo brutalmente. Hoy estamos en el 50% aproximadamente de la cantidad de pasajeros prepandemia y en ascenso. ¿Cuál fue el reclamo que yo veo, por ejemplo, que en municipios como Rosario se ha repetido? La mayor cantidad de flota posible en materia de transporte de pasajeros, digo, automotor, la mayor cantidad de micros en la calle, con frecuencia que hagan posible el traslado de docentes, no docentes, alumnos, alumnas y acompañantes, sobre todo en determinadas ventanas, en determinados horarios ventana, que es 7:15, 9 horas y de 12:30, 14. Es decir, todos sabemos que el transporte público de pasajeros en medio de la pandemia no es universal. Claro. Está focalizado en los esenciales. Claro. Y también en la educación. Entonces, es un gran desafío comunitario, necesitamos de mucha responsabilidad, del cumplimiento de protocolos sanitarios, porque el transporte, no se ha detectado en el transporte, en el caso argentino, ningún brote de COVID, específicamente hablando. Es decir, este temor que teníamos, que todos teníamos, que en el mundo existe, de que el transporte público sea un vector de contagio, en realidad en la Argentina y en buena parte del mundo, no se ha producido, sobre todo por los protocolos sanitarios, por los controles y por la responsabilidad social y empresarial. Y en esto tenemos que seguir trabajando mucho y le pedimos siempre colaboración a todas las jurisdicciones, provincias, municipios, instituciones educativas, para seguir cuidándonos. Porque la pandemia no pasó y está claro que en el medio de un proceso de vacunación el mundo entero está viviendo coletazos de la pandemia, rebrotes de la pandemia. La situación de los países limítrofes de la Argentina, fundamentalmente lo que está pasando en Paraguay y en Brasil, sí, nos alarman respecto de que tenemos que seguir cuidándonos. Bien. Y volver a clases presenciales significa volver a protocolos esenciales en materia sanitaria. Bien, bien. Ahora, quería preguntarte, aprovechando que estamos en contacto, en comunicación, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con la frontera? Porque se está difundiendo mucho la peligrosidad de esta nueva cepa de Brasil y a veces uno teme, ¿no?, de que ingresen personas infectadas y que esto vuelva a eclosionar en la República Argentina con índices que nadie quiere. A lo mejor se va a hacer como un protocolo muy estricto en lo que refiere al transporte. Voy preguntando,
y se va a acotar un poco el tema turístico. ¿Tienen estudiado algo por allí? ¿Están mirando algo? ¿Se está siguiendo el tema? Bueno, en materia de fronteras, vos sabés que es una política que lleva adelante el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Migraciones. De todas maneras, la información que tenemos es que las fronteras están cerradas, los pasos habilitados están cerrados. También es cierto que hay cierta informalidad en algunas fronteras tan extensas como tiene la Argentina con Paraguay, como tiene la Argentina con Brasil, en donde no es solamente la cuestión de los pasos habilitados. Hay un intercambio, por ejemplo, en la Quiaca Villazón, entre Bolivia y Argentina, que es permanente, y esa cuestión está, es en el caso de Bolivia, ¿no? Esa cuestión está en observación. De todas maneras, esa es una política migratoria. Nosotros como transporte, lo que nos ha tocado es la repatriación de argentinos. Y en el caso aéreo, la única entrada y salida de la Argentina es de Ezeiza, y en el caso de las fronteras, respecto de extranjeros, las fronteras están cerradas. Claro. Por lo tanto, solamente hubo casos de repatriación humanitaria, más allá de que, como todos sabemos, hay información de muchos argentinos que están en el exterior y que están en distintos lugares, no con lo que fue el 20 de marzo del 2020, donde teníamos multitudes de argentinos fuera del país. Claro. Hoy no tiene esta condición, pero de todas maneras todavía hay, y tenemos que seguir la curva de COVID y tenemos que seguir epidemiológicamente este tema muy de cerca, porque el presidente lo planteó el primer día: acá manda salud, es decir, acá manda lo que indica la salud en el medio de esta pandemia. Perfecto. Y nosotros como controladores del transporte nos ponemos al servicio de esa consigna, y todo lo que nos tocó hacer durante la pandemia y durante el aislamiento y después el distanciamiento, que fue la repatriación de extranjeros y la repatriación de argentinos que estaban en el exterior, fue un verdadero esfuerzo que yo creo que ha dado muestra de que los argentinos, cuando decidimos una política, la llevamos adelante, y ahora lo que tenemos que hacer es seguir cumpliendo, porque el problema no terminó. Más allá de que se está vacunando, el problema tiene continuidad, y esto hay que verlo claramente espejado en el mundo. Lo que le pasa al mundo puede pasarnos inmediatamente a nosotros, sobre todo lo que le pasa a nuestros vecinos más cercanos. Este es un poco el trabajo de la CNRT en este tema. Perfecto. Bueno, Diego, desde ya yo quiero agradecer mucho tu tiempo y agradecerte esta oportunidad de preguntarte sobre temas que son bastante importantes para lo que es la región centro y, por qué no, en esta suerte de interconectividad que se logra a través de una zona ampliamente productiva como lo es la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y la provincia de Buenos Aires, junto a otras provincias que seguramente se van a ir beneficiando. Estamos hablando de economías regionales, importantes muchas de ellas y postergadas durante algún tiempo en estos últimos años de la administración Macri, y que seguro también coadyuva a una posibilidad, la de las pymes que están ubicadas en todas estas regiones productivas y que necesitan mucho del planeamiento estratégico de ustedes como para poder seguir existiendo. Que es como vos lo decís, ¿no? Nosotros venimos de dos pandemias, ¿no? Lamentablemente uno tiene que reconocer, venimos de lo que pasó durante la recesión económica más fuerte en los últimos 4 años del gobierno de Macri. Luego nos toca asumir un gobierno que obviamente lleva políticas activas para recuperar pymes, recuperar puestos de trabajo, para mejorar tarifas, para que no se repitan los errores del pasado, y nos toca la pandemia. Pero también esta situación tan particular que estamos viviendo, y que en realidad no es una cuestión local, sino que es el mundo entero, nos pone enormes desafíos. Y el gobierno nacional, a través de políticas de reactivación, a través del IFE, que fue justamente esa ayuda de emergencia para las familias, a través del ATP, que fue asistir también a las empresas de transporte en lo que era el pago de salarios cuando estaba totalmente clausurado el sistema,
a través ahora de la baja de ganancias que estamos trabajando fuerte en el Congreso, a través del proyecto de Sergio Massa. Es decir, son políticas que van a la reactivación, que van a la recuperación de la economía, a la recuperación de las pymes, a no trasladar en dólares los costos de tarifas para que unos pocos empresarios con sede en el exterior se lleven el esfuerzo de los argentinos en un instante. Todo eso significa mucho esfuerzo, significa también esclarecer y comprender, y significa también que el trabajo recién empieza. Perfecto. Bueno, desde ya muchas gracias por tu tiempo, Diego. Vamos a estar en contacto seguramente más adelante para ver cómo avanzan estas iniciativas que se están impulsando y algunas que ya están en marcha, de qué manera se van desarrollando y si se va correspondiendo con las expectativas que tenían, tanto sea respecto de los deseos, la planificación del gobierno, como de aquellos que son los recipiendarios de estas políticas y seguramente los beneficiados. Yo te mando un saludo muy grande y te agradezco el contacto, la verdad que es un gusto porque uno puede difundir y sobre todo compartir cuestiones que nos parecen importantes para el desarrollo de nuestro país y que hoy nos tienen, sobre todo a la región a la cual vos te referías, en una gran oportunidad y también en un compromiso de federalizar recursos, competencias y soluciones. Muchas gracias, perfecto. Esperemos que así sea y vamos a estar en contacto. Bueno, a los Bueno, gracias, un fuerte abrazo. Bueno, quienes nos están mirando, estábamos escuchando a Diego Giuliano, quien es el subdirector de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, explicarnos qué es lo que está pasando respecto de lo que es este plan, este desarrollo prácticamente estratégico que se va a ir plasmando a lo largo del territorio nacional y que tiene que ver con un puntapié inicial que se dio hace un tiempo, ya el año pasado, que tiene que ver con la puesta en marcha y la reactivación de determinados ramales ferroviarios. Entiéndase esto, para lo que significa el transporte de carga y para lo que significa el transporte de pasajeros. También nos explicó Giuliano respecto del tema de la complementariedad que existe con la situación de la hidrovía. Situación de la hidrovía que vamos a estar charlando con el responsable del organismo correspondiente para ver que nos cuente qué es lo que está pasando, y por otro lado vamos a destacar que se empiece a pensar en que ciudades como Rosario, allí en la costa del Paraná, en Santa Fe, empiecen a tener prácticamente una suerte de sistema de ferroviario para pasajeros muy similar a los que se están dando en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, con lo que es Retiro por un lado, Constitución u 11. Así que para quien lo está mirando se va a dar cuenta de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que necesita en este momento una ciudad con una fuerte presencia metropolitana como lo es la ciudad de Rosario en Santa Fe. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo en el ciclo de entrevistas que te ofrece el canal de TV del diario digital Conclusión. Vaya un abrazo y desde aquí, tanto Sebastián Moreno como Alto Batizaco te dice que nos encontramos en el próximo capítulo. Chau.